La noche del divorcio, estuve sentada en el inodoro durante 3 horas. Lo que tenía en la mano parecía un hierro candente. No era nada más. Era una prueba de embarazo. Clara como el agua, 2 líneas rojas. Mi mente se quedó en blanco zumbando. Esa frase que John me soltó ese mismo día frente a la oficina de asuntos civiles resonaba en ese vacío, afilada como un trozo de hielo. Joyce, he transferido el dinero a tu cuenta. Debería cubrirte por un tiempo. No me contactes más. Y abrió la puerta del coche con un movimiento suave, como si tirara ropa vieja. Si de verdad tienes tanta mala suerte y te atropellan a la primera, recuerda avisarme. Yo pago el aborto. Su Cullinan negro recién comprado rugió al pisar el acelerador, despachando el humo del escape sobre mí. Tan despreocupado. Y ahora se ha hecho realidad. Sus palabras fueron una maldición cumplida. Bajé la mirada a mi vientre, plano como si nada hubiera pasado. Pero esas 2 líneas rojas eran tan evidentes que podían quemarte. Un solo intento y quedé embarazada. Me gané la lotería. Ion, maldito gafe. Ion y yo nos conocemos desde hace 10 años, y llevamos 3 casados. Éramos la pareja de oro que todos envidiaban en nuestro círculo de amistades. Él es Ion, nacido en cuna de oro, siempre con viento en popa, con la arrogancia y la necesidad de control de una élite grabadas en la sangre. Soy Joyce, una chica de una familia común y corriente que se abrió paso en su deslumbrante mundo a base de agallas. ¿Qué buscaba? Su belleza. Su dinero. Al principio quizá fue la luz única en sus ojos cuando me miró. Lástima que esa luz se apagó tan rápido. Durante 3 años de matrimonio, fui como un jarrón obediente colocado en su lujosa pero fría villa. Él estaba ocupado viajando por todo el mundo y al llegar a casa, se desplomaba en la cama o se quedaba mirando la pantalla del ordenador, absorto en un trabajo interminable que parecía no tener fin. Para él, mis palabras probablemente no eran diferentes del sonido del viento fuera de la ventana. Comunicación. Inexistente. Pasión. Hace tiempo que se enfrió. El último arrebato fue por algo trivial. Era mi cumpleaños y se le olvidó. Esperé hasta la medianoche hasta que llegó a casa oliendo a alcohol y a un perfume desconocido. Le pregunté, Ion, ¿recuerdas qué día es hoy? Tiró de su corbata sin siquiera levantar los párpados. ¿Qué fecha? ¿Se firmó el contrato? Mañana lo hará el departamento legal. Agarré el pastel que había hecho con mis propias manos, ahora helado sobre la mesa, y lo arrojé con fuerza a sus pies. La crema salpicó manchando sus zapatos de cuero lustrados. Finalmente me miró con los ojos llenos de irritada impaciencia por ser interrumpido. Joyce, ¿ya has tenido suficiente? Ni de cerca. Mi voz tembló violentamente, los agravios y decepciones de 3 años fluyeron como una presa rompiéndose. Ion, ya no puedo vivir así. Divorcio. Me miró fijamente con los ojos fríos como una cueva de hielo. Bien. Si quieres irte, vete. No te arrepientas. Quien se arrepienta es un perdedor. Le grité. Entonces llegó la visita de hoy a la oficina de asuntos civiles. Fue increíblemente eficiente dividiendo los bienes con rapidez y decisión, transfiriendo a mi cuenta una cantidad que jamás podría ganar en mi vida. Como deshacerse de un objeto del que finalmente se había cansado. Limpio y ordenado, sin rastro de apego. Tiré la prueba de embarazo a la basura. Luego lo recogí de nuevo, lo envolví en varias capas de papel y lo volví a meter dentro. Como si eso pudiera de alguna manera deshacerse de la cosita inesperada que crecía dentro de mí. Las palabras de Ion resonaron en mi mente, yo pagaré el aborto. Me senté en el suelo frío con la espalda contra la bañera, igualmente fría, temblando. Instintivamente mi mano se posó en el bajo vientre. Allí había vida. Una vida que se arraigaba silenciosamente justo cuando decidí cortar por completo todo vínculo con Ion. ¿Sarcasmo? Demasiado irónico. ¿Qué debía hacer? ¿Abortar? En cuanto surgió esa idea, sentí como si una mano invisible me aplastara el corazón. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Ese es mi hijo. No tiene nada que ver con Ion, es mi hijo. Pero dar a luz. ¿Madre soltera?
El rostro preocupado de mi madre apareció ante mis ojos, los familiares cuchicheando a mis espaldas, y la expresión fría, posiblemente burlona, de John, ¿ves? Te dije que no puede vivir sin mí, usando al niño como moneda de cambio. No. Me levanté de repente con la cabeza dando vueltas. Apoyada en el lavabo miré en el espejo a la mujer pálida y con ojeras. Joyce, tienes que aguantar. Al día siguiente fui al hospital. No para un aborto sino para confirmar. Sentada en la fría silla de plástico afuera del departamento de obstetricia y ginecología, rodeada de parejas esperanzadas o nerviosas. Solo yo, sola. Mis dedos se aferraban con fuerza a la hoja de registro. Joyce, la enfermera me llamó. Respiré hondo y entré. La doctora era una mujer de mediana edad con un tono amable. ¿Primer embarazo? Sí. Sentía la garganta seca. ¿Casado? Recién divorciado. Mi voz era tan baja que era casi inaudible. La doctora me miró con un breve destello de sorpresa en los ojos antes de recuperar rápidamente su calma profesional. Ah, entonces, ¿lo sabe el padre del bebé? Negué con la cabeza, clavándome las uñas en la palma de la mano. No lo sabe. Y no pienso decírselo. El médico no me hizo más preguntas y me recetó, primero un análisis de sangre y una ecografía. La espera para los resultados se alargó interminablemente. Me quedé mirando el diminuto saco gestacional en el informe de la ecografía, como un frijolito borroso. Las lágrimas cayeron sin previo aviso, salpicando el informe y manchando una pequeña mancha de tinta. El médico revisó el informe y confirmó un embarazo intrauterino temprano, de unas 5 semanas. El feto parece desarrollarse con normalidad hasta el momento. ¿Tú cuáles son tus planes? Me sequé las lágrimas, levanté la cabeza y mi mirada era más firme de lo que esperaba. Voy a tener el bebé. El médico asintió, de acuerdo. Luego debes cuidar tu nutrición y mantenerte al día con tus controles prenatales. Será difícil estar solo, así que si encuentras alguna dificultad, comunícate de inmediato con la comunidad o tu familia. ¿Familia? Sonreí con amargura. Si mi madre supiera que me quedé embarazada del hijo de mi exmarido justo después del divorcio, probablemente se desmayaría en el acto. Al salir del hospital, la luz del sol era cegadora. Instintivamente me protegí el bajo vientre. Cariño, de ahora en adelante solo somos nosotros dos. Mamá te protegerá. Aléjate de ese hombre llamado John. Lo primero que hice fue mudarme. El dinero que me dio John me alcanzó para alquilar un apartamento de 2 habitaciones en un buen barrio, y después de pagar la fianza, aún quedaba bastante. No me preocupé, lo usé. Considéralo como la manutención que está pagando por adelantado. La nueva casa se encuentra en un barrio antiguo, sin la frialdad lujosa de una zona residencial, pero con una vida cotidiana y animada. Hay grandes árboles en la planta baja, ancianos abanicándose mientras juegan al ajedrez y mujeres de mediana edad bailando en la plaza. Es bastante agradable. Mi mejor amiga Lie, una diseñadora de interiores apasionada, se quedó tan impactada cuando descubrió que estaba divorciada y embarazada que casi se le cae la mandíbula. Madre mía. Joyce. Tu historia es demasiado dramática. ¿Divorciada y embarazada a la fuga? Es como una novela hecha realidad. Mientras maldecía a John por ser un canalla, se arremangó para ayudarme a empacar, contactó con la empresa de mudanzas y organizó la nueva casa. Este sofá no sirve, es demasiado duro. Las embarazadas necesitan algo mullido para sentarse. Esta luz es demasiado tenue, te hará daño en la vista. Cámbialo. La cocina necesita un purificador de agua. Ya sois 2, sois preciosos. Me mimó como una anciana preocupada, haciendo que mi pequeño nido fuera cálido y acogedor. Lie, gracias, dije viéndola sudar con la nariz erizada de emoción. Gracias, mi trasero. Me miró con los ojos en blanco y me dio una taza de leche caliente. ¿A quién engañamos? De ahora en adelante soy la madrina de este niño. Ese cabrón de John puede arrepentirse todo lo que quiera. Mencionar a John todavía me producía un dolor sordo en el corazón. Pero más que eso, sentía una calma paralizante. Probablemente ya se estaba ahogando en un dulce olvido, habiéndose olvidado de mí hacía tiempo. Quizás fue lo mejor.
Los síntomas del embarazo fueron fuertes y rápidos. Vomitaba tanto que sentía que el mundo daba vueltas, y hasta el más mínimo olor a grasa me daba náuseas. Me consumí rápidamente, mi cara se puso de un amarillo enfermizo. También dejé mi trabajo. Ese glamoroso puesto de subgerente me lo consiguió Ion. Después del divorcio, naturalmente, no tenía cara para quedarme. Además, no podía soportar el trabajo intenso ni las náuseas matutinas. Con mis ahorros y el dinero que Ion me dio por la ruptura, la vida seguía siendo manejable. Intenté mantenerme ocupada. Leía, escuchaba música prenatal, paseaba por el barrio, veía vídeos para aprender a cocinar para embarazadas. Me esforcé por no pensar en el pasado, por no pensar en Ion. Su número estuvo bloqueado en mi teléfono hace tiempo. ¿Hablamos? Me borró el día del divorcio. Limpio y decidido como siempre. La vida era como un lago en calma, sin olas. Hasta que mi barriga creció día a día, sin poder ocultarlo. Cuando tenía 5 meses de embarazo, fui al supermercado. Empujando el carrito, escogía fruta en la sección de productos frescos. Mi barriga ya estaba notablemente redonda, visible incluso a través del vestido premamá holgado que llevaba puesto. Estaba inclinada, comprobando cuidadosamente si una caja de fresas estaba fresca. Una sombra cayó sobre mí, con una presencia familiar y abrumadoramente opresiva. Mi cuerpo se paralizó al instante. Sentí como si mi sangre se hubiera congelado en ese instante. Lentamente, con gran dificultad, me enderecé. El corazón me latía con fuerza en el pecho, casi destrozándome las costillas. A pocos metros, Ion estaba allí. No estaba solo. A su lado había una joven y hermosa mujer, vestida con el último traje de Chanel, que lo tomaba del brazo con cariño, señalando los filetes importados en el congelador y sonriendo dulcemente mientras hablaba. Ion empujaba el carrito de la compra con el rostro ligeramente ladeado, como si escuchara a la chica hablar, y una leve y dulce sonrisa se dibujaba en sus labios, una que no había visto en mucho tiempo. Esa escena fue como una aguja al rojo vivo clavándose en mis ojos. El dolor me nubló la vista. No estaba solo. Ya había alguien nuevo a su lado. Iba de uno a otro sin parar. Es solo que antes probablemente todavía le importaba un poco estar casado, así que no lo decía tan abiertamente. Ahora era libre. Podía pasearse tranquilamente por el supermercado con su nuevo amor, disfrutando de la vida. Y yo con mi barriga parecía un chiste. La humillación y la vergüenza abrumadoras me invadieron al instante. Sentí frío en las manos y los pies, y me temblaban las yemas de los dedos. Casi instintivamente giré bruscamente empujando el carrito mientras intentaba escapar de allí. Estaba hecha un desastre. No quería que me viera así. No quería que supiera lo del niño. Y desde luego no quería parecer un fracaso lamentable delante de él y su nuevo amor. Joyce. Una voz fría con un matiz de sorpresa e incredulidad apenas perceptibles, llegó desde atrás. Como un rayo me golpeó la espalda, entumecida. Me reconoció. Mis pasos se congelaron, como clavados en el suelo. Los dedos que empujaban el carrito de la compra se pusieron blancos de tanto agarrarlo. No había escapatoria. Respiré hondo y me giré lentamente, obligándome a levantar la cabeza y mirarlo a los ojos. La dulce sonrisa de Ion se había desvanecido hacía tiempo. En su lugar, una expresión increíblemente compleja. Conmoción, desconcierto, duda y una oscura tormenta que lo invadió en un instante, una que no pude comprender. Su mirada, como cargada de sustancia, estaba fija en mi estómago. Esa mirada era tan penetrante que podía atravesar la ropa. La chica a su lado también notó la rareza, mirándome a mí y luego a Ion, con una leve sonrisa vacilante. Ion, soy yo. Ion la ignoró. Era como si ni siquiera hubiera oído la pregunta de la chica, sus ojos, fijos en mí, o mejor dicho, en mi estómago, permanecían fijos. Sus labios, apretados en una fría y recta línea, apretaban la mandíbula con fuerza. Bajo las brillantes luces del supermercado, su atractivo rostro se oscurecía con una intensidad tormentosa que parecía destilar amenaza. De repente se soltó de la mano de la chica que lo sujetaba del brazo y se dirigió hacia mí. Sus pasos eran rápidos y urgentes, con una fuerza aterradora. La chica se tambaleó hacia atrás conmocionada y herida, gritando,
Ion, pero Ion no le hizo caso. En tan solo unos pasos, estaba justo frente a mí, su alta figura me eclipsaba por completo, provocándome una abrumadora sensación de presión. La distancia era demasiado corta. Tan cerca que podía oler el familiar y penetrante aroma amaderado de su colonia, mezclado con una extraña, dulce y empalagosa fragancia femenina. Sentí un vuelco en el estómago. Luché contra las náuseas, retrocediendo instintivamente y protegiéndome el abdomen con la mano. Este gesto encendió por completo la tormenta en sus ojos. Gruñó con la voz baja y ronca, terriblemente áspera como papel de lija raspándole la garganta, cada palabra salpicada de fragmentos de hielo. El supermercado bullía de gente entrando y saliendo, ruidoso y caótico. Pero en ese pequeño espacio que nos rodeaba, el aire parecía helarse. Miradas fugaces se dirigían a mi alrededor, tenues e inciertas. Lo miré al rostro que una vez atormentó mis sueños y ahora solo reflejaba frialdad y asco. El punto entumecido en mi pecho, apagado hacía tiempo, comenzó a doler de nuevo, agudo e implacable. «¡Habla!». Se acercó con una mirada feroz, como si estuviera listo para devorarme. «Joyce. Te pregunto, ¿de quién es esta niña?». Su voz no era fuerte, pero tenía la intensidad violenta de una tormenta a punto de estallar. La chica a su lado también se acercó con el rostro ensombrecido por el escrutinio y la hostilidad al mirarme. «Ion, ¿quién es ella realmente?». Ion seguía ignorándola. Toda su atención fue como un clavo clavado en mi interior, en mi vientre. De repente ya no tuve miedo. Un coraje temerario, mezclado con ira y agravio reprimidos durante mucho tiempo, surgió en mi interior. Levanté la cabeza, me encontré con su mirada casi asesina y forcé una sonrisa burlona y amarga. Mi voz era baja pero cristalina, con una frialdad que prometía destrucción mutua. «Ion, llevamos casi 5 meses divorciados. ¿De quién crees que es este niño?». «¡Bú!». El rostro de Ion palideció al instante. En esos ojos profundos que siempre lo controlaban todo, altivos y dominantes, por primera vez, se reflejaron con claridad emociones como la conmoción y el pánico. Como un lago en calma golpeado por una roca, ésta levantó olas imponentes. Me miró fijamente y de repente bajó la cabeza para mirarme el vientre. Movía los labios como si quisiera decir algo, pero no pronunció ni una sola palabra. La chica a su lado también estaba completamente atónita, con los ojos abiertos de par en par, mirándonos a Ion y a mí, con una expresión como si le hubiera caído un rayo. El ruido del supermercado parecía haberse silenciado. Solo quedábamos los tres indelebles, sumidos en un silencio sepulcral y la tensión tácita de un campo de batalla silencioso. Esos pocos segundos se prolongaron como un siglo. La nuez de Ion se balanceó violentamente, como si se esforzara con gran esfuerzo por pronunciar unas palabras entre dientes. «¿Tú? ¿Cuándo pasó esto?». Lo observé perdida y desolada, y una retorcida satisfacción me invadió inesperadamente. «La noche del divorcio», dije rotundamente como si hablara de otra persona, «acabo de enterarme». Su cuerpo temblaba casi imperceptiblemente, su rostro pálido como un fantasma. «Entonces». Su voz era ronca, temblorosa, a punto de quebrarse, «así que ese día, ¿ya lo sabías?». «Sí». Asentí con una mueca burlona en la comisura de mis labios cada vez más profunda. «Pero Ion, no te preocupes, no tengo intención de usar al niño para atarte. Tu dinero nos alcanza a los dos». «El dinero para el aborto», hice una pausa deliberadamente, viendo claramente cómo sus pupilas se contraían bruscamente, ahorrado. «Joyce». Gruñó por lo bajo con los ojos inyectados en sangre al instante, y de repente extendió la mano para agarrarme el brazo. Reaccioné al instante retrocediendo y protegiéndome el estómago con voz cortante, «No me toques». Su mano se congeló en el aire. Sus ojos eran una tormenta caótica de rabia, pánico e incredulidad, que casi lo devoró por completo. «Tú». Su pecho se agitaba violentamente como abrumado por un torrente de información, dejándolo sin palabras. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no te lo dijiste?». Reí como si escuchara el chiste más grande del mundo, con lágrimas incontrolables en los ojos. «¿Decirte qué?». «Que afuera de la oficina de asuntos civiles, justo después de que dijeras «pago el aborto», estaba embarazada de tu hijo?». «Ion, ¿estás aquí para verme hacer el ridículo o para tirarme unas monedas más para que no te moleste con este niño?».
Mi voz se agudizó mezclada con un largo sollozo reprimido y furia. No soy tan tacaña, Joyce. Esta niña no tiene nada que ver contigo. De ahora en adelante los puentes son puentes, los caminos son caminos. Te pido a ti y a tu nueva novia, dije con frialdad, mirando a la chica pálida a mi lado, que se alejen de mí. Tras decir eso, no pude aguantar más. Empujé con fuerza a Ion, que me bloqueaba el paso. Parecía desalmado, tambaleándose ligeramente por el impacto, pero sin reaccionar. Empujé el carrito y corrí hacia la caja sin mirar atrás. Mis pasos se sentían inestables, pero mi espalda se mantuvo recta. Las lágrimas finalmente corrieron, nublando mi visión. Aún así me mordí el labio con fuerza, negándome a mirar atrás ni una sola vez. Pensé que ese encuentro casual en el supermercado sería la última vez que Ion y yo nos cruzábamos. Alguien tan orgulloso como él, con la cara destrozada públicamente por mí y luego rechazado sin piedad, seguramente no volvería a humillarse. Además, nunca le faltaron jóvenes y hermosas musas a su lado. Lo subestimé. Subestimé el impacto que este niño tendría en Ion. Subestimé el control aterrador que ejercía en lo más profundo de su ser y quizás, algún tipo de sentimiento tardío, algo que ni siquiera él había comprendido del todo. Mi nuevo hogar ya no era tranquilo. Primero, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Ion. Estaba afuera con el pelo un poco despeinado, moretones oscuros bajo los ojos, una chaqueta de traje cara colgada del brazo con naturalidad, y su semblante irradiaba desesperación e inquietud. No abrí la puerta. Por la puerta entró su voz, ronca y cansada. Joyce, abre la puerta, hablemos. No hay nada de qué hablar. Me apoyé en la puerta con la mano protegiendo mi vientre. Sobre el niño. Su voz se alzó, teñida de ira contenida. Ese es mi hijo. Legalmente es solo mi hijo. Respondí con frialdad. Hubo un largo silencio tras la puerta. Tanto que pensé que se había ido. Joyce, su voz volvió a sonar, mucho más grave esta vez, incluso con un dejo de súplica. Por favor, te lo ruego, abre la puerta. Déjame ver al niño. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Ion, por favor, regresa. No perturbes la paz entre mi hijo y yo. El silencio tras la puerta era absoluto. Por la mirilla lo vi apoyado contra la fría pared, cabizbajo y con los hombros hundidos, como una bestia atrapada, completamente derrotada. Esa silueta transmitía cierta desolación. Pero no me ablandé. El cariño tardío es más barato que la hierba. La frialdad y el dolor que me causó fueron reales y tangibles. En los días siguientes, fue como si estuviera decidido a desgastarme. Todos los días al salir, su coche aparcaba invariablemente debajo de mi apartamento. Un Cullinan negro, arrogante y de mirada feroz. No se acercaba ni tocaba la bocina. Se quedó allí en silencio como un volcán inactivo. Lie pasó con sopa y al ver el coche se puso tan furiosa que casi rompió la ventana con su tacón. Ese cabrón, ¿cuándo va a parar? ¿Haciéndose el director general melancólico y dominante? ¿Dónde estaba todo este tiempo? La agarré, negando con la cabeza. Déjalo estar. Finge que no existe. Pero, ¿de verdad podría fingir que no existe? Cada vez que bajo a dar un paseo, siento esa mirada abrasadora y omnipresente clavada en mí a través de la ventanilla del coche. Me siento como si tuviera una espina clavada en la espalda. Lo que es aún más absurdo es que empezó a colgar cosas en mi puerta. Hoy era una bolsa grande de fruta importada de primera calidad. Mañana varios suplementos prenatales y tónicos caros. Al día siguiente incluso colgó una caja de terciopelo con un empaque precioso que contenía un collar de diamantes que obviamente valía una fortuna. Lie lo observó con incredulidad y chasqueó la lengua. TSK, Ion se está esforzando al máximo, ¿eh? ¿Intentando bombardearte con artillería edulcorada? Miré esas cosas y sentí mucha ironía. Antes ni siquiera se molestó en comprarme un pastel para mi cumpleaños. Ahora, de repente, es tan generoso. Le dije a Lie que lo dejara todo junto a su coche tal como estaba. No dejó nada atrás. Su coche sigue viniendo a diario. Solo que ahora, la montaña de cosas a su lado crece cada vez más. Como una pequeña montaña silenciosa y ridícula.
Hasta esa noche. Estaba medio dormido cuando me despertó un golpe sordo en la puerta. No era el timbre. Era el sonido de puños golpeando el panel de la puerta. Van. 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 En la noche silenciosa, era especialmente claro y escalofriante. El corazón me dio un vuelco y me incorporé de repente. ¿Quién anda ahí?, pregunté con cautela, buscando mi teléfono en la mesita de noche. Soy yo. La voz de Ion llegó desde afuera, ronca y apenas reconocible, cargada de borrachera. Había estado bebiendo. Joyce, abre la puerta, dijo arrastrando las palabras, mientras los puños seguían golpeando la puerta un golpe tras otro. Sé que no duermes, abre la puerta. Me acaricié la barriga nerviosamente con miedo de abrirla. Ion, estás borracho, regresa. Grité desde la puerta. No voy a volver. Gritó con la voz cargada de una desesperación casi desgarradora. Abre la puerta. Déjame ver al bebé. Déjame verlo, ¿se mueve? Bajó la voz con una humilde súplica. Joyce. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. No debería haberte tratado así. No debí haber dicho esas cosas horribles. Abre la puerta, déjame ver, solo una mirada, por favor. Se oyó el sonido de él deslizándose al suelo, junto con sollozos contenidos. Ese es mi hijo mío. Sentí como si una mano fría me apresara el corazón. Ion. Ese Ion que siempre estaba en lo alto, mirándolo todo desde arriba. Ahora, como un borracho sin hogar, sentado en mi frío suelo, rogando humildemente ver mi barriga. Era completamente ridículo. Me apoyé en la puerta, deslizándome lentamente hasta el suelo. Afuera, sus palabras de borracho y sus sollozos. Adentro, mis lágrimas silenciosas y los movimientos inquietos del bebé en mi vientre. Una noche sin dormir. Después de aquella borrachera, Ion guardó silencio unos días. Probablemente porque le daba vergüenza. Respiré aliviado, pensando que por fin se había dado por vencido. Al final del embarazo mi cuerpo se estaba poniendo más pesado, me costaba moverme y dormía mal. Esa tarde el sol estaba precioso. Lie me acompañó al hospital para la ecografía detallada final. La revisión transcurrió sin contratiempos, el bebé se desarrollaba bien. El médico incluso nos dijo con calma que era un niño muy vivaz. Lie y yo sosteníamos la ecografía, observando la nítida silueta de la pequeña figura, riéndonos y llorando a la vez. Justo al salir de la consulta, chocamos de frente con alguien. Ion. Parecía haberse acercado corriendo, respirando un poco entrecortadamente y con una fina capa de sudor en la sien. Llevaba la chaqueta desabrochada, dejando al descubierto la camisa blanca que llevaba debajo, y la corbata estaba ligeramente torcida. Su mirada se posó de inmediato en la ecografía impresa en mi mano. Su mirada se volvió increíblemente compleja al instante. Deseo, emoción, cautela y un poco de miedo, como el nerviosismo que uno siente al acercarse a casa. Joyce. Habló con voz seca, el chequeo, ¿está todo bien? Lo ignoré y tiré de Lie. Me alcanzó a los pocos pasos y me bloqueó el paso. Hazte a un lado, dije con frialdad. Se negó. Su mirada se fijó en mi vientre hinchado con una intensidad casi codiciosa, y luego con avidez, se desvió hacia el papel que tenía en la mano. Déjame ver, por favor. Su tono denotaba una humildad sin precedentes. Lie no aguantó más y se paró frente a mí. Ion, ¿terminaste? Joyce no quiere verte. El niño no tiene nada que ver contigo. Sí, tiene algo que ver. Ion miró de repente a Lie con la mirada penetrante por un instante, luego se volvió hacia mí, con la voz suavizada, llena de una súplica desesperada. Joyce, una última vez. Dame 5 minutos, hablemos. Solo 5 minutos. Su mirada era demasiado intensa. Tan intensa que resultaba inquietante. El pasillo del hospital estaba lleno de gente entrando y saliendo, y no quería enredarme allí. Está bien. Respiré hondo. 5 minutos. Lie, espérame. Lie miró a Ion con recelo y se alejó un poco para esperar. Ion y yo nos dirigimos a una escalera relativamente tranquila. Inmediatamente sacó un documento del bolsillo interior de su traje y me lo entregó.
Lo ojeé. Un contrato de transferencia de propiedad. El mejor distrito escolar de la ciudad, un edificio de lujo, un piso espacioso. Valorado en decenas de millones. Fírmelo. El tono de Ion era urgente sin lugar a dudas. La casa es para ti y el niño. A tu nombre. Miré esas pocas y delgadas páginas, sintiendo solo una amarga ironía. Ion, ¿qué es esto? ¿Compensación? ¿O dinero para silenciar? Es protección. Me interrumpió con urgencia, con los ojos encendidos. Joyce, sé que fui un imbécil antes. Merezco morir. No te pido perdón. Pero este niño es de mi sangre. No puedo dejar que sufra contigo. ¿Sufrir? Sonaba como si hubiera oído un chiste. Ion, ¿qué te hace pensar que si me sigues, mi hijo sufrirá? No me refería a eso. Se pasó la mano por el pelo con ansiedad. Solo quiero darte lo mejor. La mejor casa, la mejor vida, la mejor educación. Se lo merece todo. Es mi hijo, el hijo de Ion. Ja, dije con frialdad, rechazando el acuerdo. Ion, agradezco tu amabilidad. Pero mi hijo no la necesita. Joyce. Se desesperó agarrándome la muñeca con fuerza. No seas terca. ¿Sabes lo difícil que es criar a un hijo sola? Tienes que aceptar esta casa. Te lo ruego. Dale seguridad al niño. Sus dedos ardían, sus ojos llenos de pánico y ansiedad desenmascarados. Tenía miedo de verdad. Miedo de que no lo aceptara. Temía que él y este niño quedaran completamente separados. Lo solté. Me lo quité de encima con fuerza, retrocediendo mientras protegía mi vientre con la mirada helada. Ion, deja de lado tu caridad santurrona. Ni yo ni el niño la necesitamos. Tenemos un lugar donde vivir y dinero para gastar. Y nos va muy bien. Tu dinero, tu casa, guárdalos para tus aventuras. No vengas a ensuciarnos el camino. Joyce. Gruñó por lo bajo con los ojos inyectados en sangre al instante, como una bestia acorralada, furiosa y desesperada. ¿Qué quieres exactamente de mí? Ja. De repente se acercó sintiendo una presión abrumadora. ¿Quieres que me arranque el corazón y te lo muestre? Sé que me equivoqué. Terrible. No debí haberte descuidado. No debí haber dicho esas malditas cosas. Y definitivamente no debí haberte tratado así cuando nos divorciamos. Estos últimos meses he estado como un cadáver andante. Lo lamento, Joyce. Lo lamento tanto que me destroza. Su voz era ronca, llena de desesperación y dolor al borde del colapso. Todos los días esperando abajo o afuera de tu casa, viendo tu barriga crecer cada vez más, viéndote ir y venir sola. Ojalá pudiera darme una paliza. Ese es mi hijo. Se mueve dentro de tu vientre. Te pateará. Sonreirá. Se parecerá a ti, o quizá a mí. ¿Pero qué hay de mí? Soy un tonto, solo puedo mirar por la ventanilla del coche. Ni siquiera tengo derecho a tocarte. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de venas rojas, con lágrimas ardientes arremolinándose salvajemente en su interior, negándose obstinadamente a caer. Joyce, dame una oportunidad. Te lo ruego, déjame compensarte, déjame cuidar de ambos, por el bien del niño, por favor. Me miró con la mirada humillada hasta el polvo. Ya no era el altivo Ion. Solo un hombre lastimoso que suplicaba y anhelaba estar cerca de su propia sangre. En la escalera, solo se oía su respiración agitada. Miré sus ojos inyectados en sangre, su rostro contorsionado por el dolor. La parte congelada de mi corazón pareció abrirse una pequeña fisura. Pero pronto un frío aún más intenso lo cubrió de nuevo. Demasiado tarde. Demasiado tarde. El momento en que me soltó la mano y dijo, yo pago el aborto. El momento en que presumió de su nuevo amor en público. El momento en que me quedé sola en la fría camilla de ultrasonido, mirando fijamente ese diminuto saco gestacional. Ya era demasiado tarde. Ion, hablé con voz tranquila, sin rastro de emoción, pero como un picahielos envenenado, lo apuñalé con fuerza. Decir esto ahora solo me enferma. El niño siempre será solo mío, de Joyce.
No eres digno de ser su padre. Después de hablar, dejé de mirarlo y su rostro se marchitó al instante, como si le hubieran vaciado la vida. Me di la vuelta cargando con mi pesada barriga, y paso a paso, caminé con determinación inquebrantable hacia Lie, que esperaba ansiosa en la puerta. Detrás de mí un silencio sepulcral. Y un gemido reprimido casi agonizante como el de una bestia. Se acercaba la fecha de parto. Ion no volvió a aparecer. Ese Cullinan negro desapareció por completo de mi casa. Lie limpió todo lo que había enviado a petición mía. El mundo por fin quedó en silencio. Solo ocasionalmente cuando me despertaban los movimientos del bebé en la oscuridad de la noche, mirando fijamente la densa oscuridad que se cernía tras la ventana, un vacío tenue y sutil se cernía en algún rincón de mi corazón, tan leve que ni siquiera yo estaba dispuesta a explorarlo a fondo. Lie se fue temprano y se mudó conmigo para cuidarme. No te preocupes con tu madrina aquí, me aseguraré de que estén sanos y salvos. Prometió, dándose una palmadita en el pecho. Me reí de ella, estás aún más nerviosa que yo. Tonterías. Este es mi ahijado. Me frotó la barriga, con la cara llena de expectación. Pequeñita, sal rápido, tu madrina te ha comprado un montón de ropita preciosa. 3 días antes de la fecha prevista del parto de madrugada, me desperté con una contracción fuerte y rítmica. Lie sacudí a mi mejor amiga, que dormía como un tronco a mi lado. Creo que me voy de parto. Lie se incorporó de golpe alerta al instante. Madre mía. ¿De parto? Tranquila, tranquila. Voy a por la bolsa del hospital. Las llaves del coche. Vamos, vamos. Se movió torpemente, pero sus movimientos eran sorprendentemente eficientes. Las contracciones se hicieron más frecuentes como oleadas. Apreté los dientes con el sudor latiéndome la frente, sostenida por Lie mientras bajábamos las escaleras. Acabábamos de llegar a la entrada del edificio. Un faro cegador de coche nos iluminó de repente. El Cullinan negro como una bestia acechante permanecía quieto en la noche. La puerta del coche se abrió. Ion prácticamente salió corriendo. Llevaba una camisa arrugada, el pelo revuelto, la barba descuidada y los ojos inyectados en sangre. Se veía completamente demacrado y agotado. Dio unos pasos hacia nosotros y al ver el dolor en mi rostro palideció al instante. Joyce, ¿estás bien? Su voz temblaba incontrolablemente mientras extendía la mano para sostenerme, pero se quedó paralizado en el aire como si temiera hacerme daño. Aléjate. Lie, como una gallina protegiendo a su polluelo, le apartó la mano de un tirón. Ahórrate tu falsa preocupación. Ion ignoró la hostilidad de Lie con la mirada fija en mi rostro contorsionado por el dolor, y el pánico en sus ojos casi se desbordó. Coche. Sube a mi coche. Date prisa. Balbuceó incoherentemente, girándose de repente para abrir la puerta del coche. Te llevaré al hospital. El más cercano. Una contracción me golpeó, opacándome la vista de dolor, dejándome sin palabras. Lie dudó un segundo. Miró el coche de Ion, obviamente más espacioso y cómodo, y luego mi rostro pálido. Rápido. Ayúdala a subir. La voz de Ion se quebró con urgencia. Lie apretó los dientes, dejó de dudar y rápidamente me ayudó a subir al asiento trasero. Ion casi saltó al asiento del conductor, pisó el acelerador a fondo y el coche salió disparado hacia adelante como una flecha disparada. La carretera estaba desierta a altas horas de la noche. Conducía el Cullinan como si estuviera a punto de despegar. Apretaba el volante con fuerza, con las venas hinchadas en el dorso de las manos y los nudillos blancos por la presión. Por el retrovisor, vi su mandíbula tensa al máximo y gotas de sudor rodando por sus sienes. Joyce, no tengas miedo, agárrate. Adelantó coches frenéticamente hablando incoherentemente para consolarla, con la voz temblorosa, como si intentara tranquilizarse a sí mismo. Ya casi llegamos, solo falta un poquito. Estarás bien, el bebé estará bien. Una luz roja. Frenó a fondo. La enorme inercia nos lanzó a Lie y a mí hacia adelante. Ion, ¿sabes siquiera conducir? Lie maldijo en voz alta. Ion no miró atrás, solo observó fijamente la cuenta regresiva del semáforo en rojo, golpeando el volante con fuerza, haciendo un ruido fuerte.
Era como un león agitado y furioso. En cuanto el semáforo se puso en verde, el coche arrancó de nuevo. Las contracciones se hicieron más fuertes y frecuentes. Me mordí el labio con fuerza, temblando de dolor, y mis uñas se clavaron profundamente en el brazo de Lie. Joyce, no muerdas. Respira hondo. Sígueme, inhala, exhala, inhala, exhala. Lie sudaba profusamente, igual de ansiosa. Ion me vio por el retrovisor, respiraba con dificultad y el pánico en sus ojos casi se transformó en miedo tangible. Joyce, no te duermas. Mírame. Espera, gritó con la voz entrecortada por las lágrimas. El coche finalmente frenó de golpe, deteniéndose en la entrada de urgencias del hospital. Ion fue el primero en salir corriendo, abriendo la puerta de un tirón con una urgencia casi brusca, pero en cuanto me tocó se ablandó de repente. Me levantó con cuidado en posición horizontal. Le temblaban los brazos. Todo su cuerpo temblaba. Doctor. Doctor. Auxilio. Mi esposa está a punto de dar a luz. Me abrazó como un tesoro frágil, gritando roncamente hacia urgencias. Su voz era áspera, con un miedo y una desesperación desenmascarados que podían desgarrar el cielo nocturno. Rápidamente me llevaron a la sala de partos. Lie entró con la familia. Ion se detuvo en la puerta. A través de la pequeña ventana de cristal, pude verlo pasearse de un lado a otro como una bestia atrapada, mirando constantemente por la rendija de la puerta, con los ojos terriblemente rojos. Las contracciones me azotaron como un maremoto. Cada una parecía desgarrarme el cuerpo. El tiempo se alargó insoportablemente. Después de lo que pareció una eternidad, el médico me examinó con expresión seria. El cuello uterino se está dilatando muy lentamente, la frecuencia cardíaca fetal está bajando un poco, no podemos esperar más. Prepárense para pasar a la sala de partos, podría haber una episiotomía o un parto con forceps. ¿Familiares? Necesitamos una firma. Lie entró en pánico. Soy su amiga. Una amiga no sirve. Necesitamos que firme un familiar directo o el esposo, dijo rápidamente la enfermera. Ion, oyendo claramente desde afuera, de repente se agarró al marco y gritó, «Soy yo. Soy su esposo. Firmaré. Déjame entrar. Firmaré». La enfermera dudó y miró al doctor. El doctor miró a Ion, que parecía casi loco afuera, y luego a mí, que tenía dolor y estaba a punto de desmayarse, y tomó una decisión rápida, lo dejó entrar para firmar. «Date prisa». La puerta se abrió. Ion entró como una ráfaga de viento y se arrojó junto a la cama. El aura fría y penetrante que lo rodeaba, mezclada con sudor denso y olor a tabaco, me impactó de inmediato. Sin siquiera mirar el formulario de consentimiento que le entregó la enfermera, agarró el bolígrafo, le temblaba tanto la mano que apenas podía sostenerlo, y garabateó su nombre torcidamente en la línea de la firma. «Doctor. Sálvela. Debes salvarla». Tras firmar, agarró repentinamente el brazo del doctor con una fuerza asombrosa, con una mirada feroz, capaz de devorar, pero llena de la más humilde súplica. «Pase lo que pase. Protege a la dama. Debes protegerla. ¿Me oyes?». Su voz era ronca y quebrada, cargando con una locura desesperada. El doctor hizo una mueca de dolor por la presión, frunciendo el ceño. «Haremos todo lo posible. Primero tienes que salir». La enfermera casi lo empujó, casi lo convenció de salir. En cuanto se cerró la puerta, lo último que vi fue a Ion apoyado en el marco con esos ojos inyectados en sangre, rebosantes de miedo y desesperación. Como un niño abandonado. La puerta de la sala de partos le impidió la vista por completo. Un dolor insoportable me atravesó. En mis oídos resonaban las tranquilas órdenes del médico y las lágrimas de Lie, animándome. Y, desde el otro lado de la puerta, se oían débilmente los rugidos y gemidos ahogados, casi mortales, de una bestia salvaje. La consciencia se desvaneció entre oleadas de dolor insoportable. En un instante de consciencia borrosa, el grito ronco y lloroso de Ion por Darren, desde el otro lado de la puerta, atravesó la densa niebla de agonía como una luz tenue pero tenaz, clavándose en lo más profundo de mi corazón, congelado desde hacía tiempo. El hielo pareció abrir una enorme fisura.
Algo abrasador surgió mezclado con sudor y lágrimas, rompiendo la presa. No fue por amor. No por perdón. Pero al borde de la muerte, despojado de orgullo, cálculo e indiferencia, el miedo y la desesperación más primarios e instintivos de un hombre gritaron ese nombre, Baudarren. En el momento en que sacaron al bebé, un fuerte llanto atravesó el aire pesado de la sala de partos. Es un niño. Pesa 7 libras y 2 onzas. Está muy sano. La voz de la enfermera rebosaba alegría. Me desplomé en la camilla de partos completamente agotada, sin fuerzas ni para mover un dedo. Lie lloró de alegría, sosteniendo mi mano. Joyce. ¿Oíste eso? Tu hijo. ¡Qué fuerte! Tiré débilmente de la comisura de mi boca. Al otro lado de la puerta, el sollozo contenido pareció detenerse un instante. Luego se oyeron golpes más apremiantes, llenos de estática incredulidad. Joyce. Joyce. ¿Cómo estás? ¿El bebé está bien? La voz de Ion era ronca y entrecortada, temblando por la impresión de haber sobrevivido. La enfermera se llevó al bebé para limpiarlo. El doctor me estaba dando los últimos puntos. La puerta de la sala de partos por fin se abrió. Ion fue el primero en entrar corriendo. Ignoró por completo al pequeño bulto que lloraba a gritos en brazos de la enfermera. Sus ojos, como un radar, se fijaron en mí de inmediato y se desplomaron en la camilla de partos. Dio unos pasos rápidos hacia la cama, tan rápido que removió el aire. Joyce habló con voz temblorosa e inestable. Miró mi rostro pálido y sudoroso, mi cabello despeinado y el contorno aún hinchado de mi abdomen, que aún no se había recuperado. Sus ojos se enrojecieron al instante. No era el rojo de la ira. Era el tipo de rojo que nace del dolor y el miedo abrumadores, un torrente de emociones que lo invade todo a la vez. De repente se arrodilló junto a mi cama. Este hombre, orgulloso hasta la médula, se arrodilló frente a todos. Su mano temblorosa se extendió como si quisiera tocarme la cara pero temiera lastimarme, flotando vacilante en el aire. Al final solo sujetó con cuidado y delicadeza mis dedos fríos que descansaban junto a la cama. Su palma ardía, empapada de sudor, y aún temblaba violentamente. ¿Te duele?, preguntó con la voz entrecortada y rota, mientras las lágrimas caían sin previo aviso, cayendo sobre el dorso de mi mano, abrasadoras. Era como un niño perdido durante mucho tiempo que por fin había encontrado su hogar, llorando sin dignidad, con los hombros temblando violentamente. Lo siento, Joyce, por hacerte sufrir. Soy un cabrón. Merezco morir. Hablaba incoherentemente apretándome la mano con fuerza como si fuera su única salvación. Repetía una y otra vez, lo siento, ¿y te duele? La enfermera se acercó con el bebé limpio y envuelto, sonriendo mientras intentaba entregárselo. Señor Jian, ¿quiere ver a su hijo? Es muy hermoso. Ion pareció darse cuenta de la existencia del niño. De repente giró la cabeza hacia el bulto envuelto. En sus ojos una luz indescriptible, casi sagrada, brilló al instante. Éxtasis, emoción, asombro y cautela. Temblaba al extender la otra mano para tocar la carita del bebé, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, se apartó de repente. Miró al niño y luego a mí. Sus lágrimas brotaron con más fuerza. Bajó la cabeza, presionando suavemente su frente contra nuestras manos entrelazadas. Lágrimas ardientes empaparon el dorso de mi mano. Era como un devoto creyente que hubiera encontrado un tesoro perdido en un templo sagrado. En la sala de partos solo se oían los fuertes llantos del bebé, junto con los sollozos reprimidos del hombre, como una bestia atrapada que renace. Cerré los ojos con cansancio. En el dorso de mi mano estaba el calor de sus lágrimas. El hielo que me había enfriado el corazón parecía haberse derretido por completo con estas lágrimas ardientes. No era perdón. Era resignación. Por esta vida recién nacida, que lloraba a gritos hace apenas unos momentos. Por su rugido instintivo de proteger al amo al borde de la muerte. Y por este momento cuando se arrodilló junto a la cama, sosteniendo mi mano, llorando como un niño. Esos odios, esos agravios, esos sentimientos sin resolver. En este momento todo parece importar menos. Los días aún son largos. El camino siempre debe seguir adelante.